Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener nuestro estudio bíblico como todos los días y hoy, siendo domingo, pues tenemos una serie que nos ocupa los domingos que llamamos Ciencia y Biblia, porque hablamos de principios bíblicos, pero los vemos desde una perspectiva científica también. Siempre hemos dicho a lo largo de este estudio que la ciencia y la Biblia no están peleados, ni mucho menos, al contrario, se complementan. Estábamos viendo en los últimos estudios, nos hicimos una pregunta: ¿favorece la ciencia a la Biblia? Y sin duda dijimos que sí, porque todo lo que la Biblia aporta, toda la información que nos da, está en armonía con lo que la Biblia nos enseña. En el último estudio estábamos hablando de la vida, lo compleja que es la vida. Decíamos que eh, las características de un organismo vivo se basan en sus constantes biológicas, o sea, todo lo que es la composición de la sangre, la temperatura corporal, la presión sanguínea, en fin, hay muchas cosas muy complejas que tienen que estar en una perfecta armonía para que la vida sea posible. Entonces, bueno, estábamos hablando conceptos, cosas de ahí. Hoy vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Vamos a estar hablando de la vida. Vamos a titular el estudio que toda la vida proviene de Dios. Y vamos a seguir hablando de la vida tal como la Biblia nos la plantea y de lo que es la vida, esa conexión espiritual. Vamos a hablar del cuerpo humano, del ser humano, perdón, como cuerpo, alma y espíritu. Somos, por un lado, una parte biológica, pero por otra parte está el alma y el espíritu. Vamos a hablar de todo eso. Creo que son temas interesantes y evidentemente siempre desde la perspectiva bíblica, pero teniendo en cuenta pues lo que la ciencia a veces descubre y que se complementa o apoya y afirma lo que la Biblia ya nos enseñaba. Lo primero es hacer una oración. Le vamos a pedir al Señor que Él nos dirija, así vamos a confiar este tiempo en sus manos y nuestras vidas en sus manos, porque todo esto depende de Él. Así que vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos que tú nos des otra vez la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, porque estás siempre obrando en nuestra vida. Para ti somos muy valiosos. Tú nos amas, cada día nos demuestras tu amor. Lo haces de forma personal y lo haces de forma universal. Todo lo que nos rodea habla de tu amor. Y como hijos tuyos, Señor, sabemos la importancia, lo necesario que es que vengamos cada día a abrir tu palabra y escuchar tu voz. Necesitamos eso en nosotros, necesitamos tu palabra poderosa que llene nuestra mente y todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Necesitamos, Señor, el confort de tus palabras y a veces también la firmeza, la dureza de la exigencia que tú nos traes a veces por la necesidad de no conformarnos en una actitud negligente o de conformismo. En cualquier caso, Señor, todo lo que viene de ti es bueno para nosotros y por eso estamos buscándote cada día, porque tú has provocado que hagamos esto todos los días y aquí estamos, Señor, un día más. Vamos sumando, vamos contando y hoy queremos que nos guíes en este tema de ciencia y Biblia. Queremos seguir hablando de la vida y queremos que tú nos hables y nos enseñes. Bendice a todos mis hermanos que escuchen esta palabra y a cada uno que el mensaje les llegue como necesiten. Eso es cosa tuya, Señor, el poder del Espíritu Santo. Así que confiamos en ti este tiempo. Gracias, danos sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, pues ahí estamos. Vamos a, como hemos dicho, ciencia y Biblia. Estamos hablando de la vida y el estudio de hoy se titula así: toda la vida proviene de Dios, y vamos a hablar del efecto y todo lo que eso tiene que ver con nosotros, lo que Dios quiere para tu vida, una vida abundante. Vamos a estar ahí hablando un poquito así. Déjame que mire en el chat en directo un momentito antes de que nos pongamos ya así con el estudio. A ver quién escribió por aquí en el chat en directo. Dolores dice: buenas noches, Dios derrame lluvias de bendiciones sobre su iglesia en el nombre de Jesucristo, amén y amén.
Y tenemos a Beatriz que dice: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, que la gracia y la paz del Señor Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros. Amén. Un abrazo, os amo en el Señor. Belén ha puesto un corazón. Juan Bermudo dice: buenas noches, mis amados hermanos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús estén en vuestros corazones. Fernando Chala dice: bendiciones. A ver qué se me fue. Bendiciones, amados hermanos. Ana Rita dice: que Dios os bendiga siempre, la paz del Señor Jesucristo en sus corazones. Benito Merideño dice: buenas noches a todos mis hermanos. Y Santo Segundo Enríquez dice: buenas noches, hermanos. Y Ana Rita vuelve a escribir otro mensaje, dice: la palabra hoy ha sido una bendición como siempre. Y Ana Karina también ha escrito un mensaje: buenas tardes, Pastor Víctor y hermanos, Dios los bendiga, un fuerte abrazo para todos. Me alegro de que estéis ahí, gracias por vuestros mensajes, vuestros deseos de bendición. Todos los que estáis conectados en directo, siempre para mí es una bendición. Y también saber todos los que después lo veis en diferido y hermanos que me escriben mensajes después en diferido, pues también agradezco muchísimo. Siempre es de ánimo y nos necesitamos unos a otros, nos necesitamos para infundirnos aliento y poder seguir adelante trabajando juntos. La obra de Dios no depende de una persona, depende de otros. Siguiendo este formato de dar un estudio bíblico, cada día llevamos más de 3 años y medio donde no hemos fallado un solo día, y esto no depende solo de uno, no depende de mí, también depende de vosotros. Es una obra que pertenece a la Iglesia, por lo tanto vosotros sois parte fundamental de esa obra. Esta mañana, hoy es domingo, así que esta mañana también hemos estado en nuestro culto dominical o nuestros cultos dominicales, porque yo no pude estar en Valls, ya que fui a predicar a la iglesia de Nueva Vida Maranata de Tarragona, y he estado ahí compartiendo la palabra con los hermanos. No sé si subirán el vídeo de la predicación o no. Si lo suben, pues ya lo comparto con vosotros por estos medios, por si alguien quiere escucharlo. Pero ahí hemos estado disfrutando de ese tiempo de comunión con los hermanos, en la alabanza, el compartir juntos la fe que tenemos, ¿no? Para mí fue un tiempo de bendición, y me alegro que los hermanos me compartieron que les había bendecido mucho la palabra que les transmití, así que fuimos bendecidos. Y bueno, he visto parte del culto de la iglesia de Valls, me falta todavía un poco. En la medida en que voy a tener un ratito, pues voy a terminar de escuchar lo que se ha estado haciendo en Valls y la palabra de Dios en Valls, y ya escuché un poco del principio de la alabanza, y bueno, y voy a estar ahí escuchando en la medida que pueda. Bien, vamos al estudio. La vida. Habíamos estado hablando de lo compleja que es la vida, y las explicaciones que los biólogos dan sobre la vida concuerdan enteramente con la noción bíblica. Tú a lo mejor escuchas documentales de la naturaleza, documentales que hablan de biología, o sea, la vida humana, animal, vegetal, y cuando tú escuchas en estos documentales, quiero que te fijes en el detalle de que se está hablando de conceptos que no se pueden aplicar a la casualidad, y la casualidad no tiene intención ninguna. En una casualidad no hay propósito. Y cuando tú escuchas algún tipo de estos documentales o lees libros de ciencia, vas a ver que ahí se habla de fuerza directriz, de organización, de selección, de conciencia, sensibilidad orgánica, en fin, una serie de cosas en los que se está evocando una voluntad, un plan, un sentido. O sea, a veces se utiliza el nombre evolución, dándole como si tuviese rasgos de personalidad, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, a ver, no sé qué se me ocurre ahora, ¿no? Cuando dicen ahí en un documental, porque la naturaleza en su sabia evolución ha provocado que... si no hay una intención detrás de todo eso, no puedes utilizar esas expresiones. La casualidad, el azar,
no implica tener un propósito, no hay propósito. Si todo es fruto de la casualidad, no hay intención ninguna. No podemos hablar de fuerzas directrices, no podemos estar hablando de organización. La casualidad no trae organización, no trae orden, trae caos, trae desorden. No se puede hablar de selección, de tener conciencia, pero aún la ciencia atea utiliza expresiones que demuestran que sin Dios la vida no sería posible. Entonces, partimos de esa afirmación: toda la vida proviene de Dios. En una ocasión, una niña escuchó, sus padres no sabían que estaba escuchando, pero sus padres estaban quejando de ella y estaban hablando en términos pues muy desagradables, hablando de que esa niña no había sido deseada, fue fruto de un descuido, del azar, y vino a este mundo como alguien no deseada. Incluso llegaron a utilizar palabras tipo es un estorbo y cosas así. Bueno, eso es terrible. Los padres nunca tendrían que maldecir a sus hijos de esa manera, pero muchos padres lo hacen con palabras crueles, bueno, en un despropósito, dañan a sus hijos de una forma irreparable. Esa niña, un tiempo después, le preguntó a su pastor, le hizo una pregunta, porque era una familia que iba a una iglesia, o sea, todavía mucho más grave, ¿no?, esa situación. Y entonces esa niña le preguntó al pastor: pastor, ¿puede venir un niño al mundo sin la voluntad de Dios? Esta pregunta demostraba que esa niñeta realmente se estaba planteando muchas cosas, y cosas que un niño jamás debería plantearse. El pastor le respondió así. Le dijo: oye, mira, niña, esa pregunta no corresponde a la edad que tú tienes. No te preocupes en esas cosas, no pienses más. Y la dejó ahí así. Bueno, el pastor tendría que haberle explicado y haber atendido más, porque esa niña estaba demostrando una gran preocupación que tenía en su interior, y que estaba provocada por un sufrimiento interno al pensar que quizás ella había venido a este mundo sin ningún tipo de propósito. Y como padres tenemos una responsabilidad tremenda en cuanto a nuestros hijos, porque nuestros hijos son el fruto del amor que Dios hizo brotar en nuestros corazones. Los hijos nunca tienen que ser el objeto de un deseo egoísta. O sea, unos padres no deben tener hijos pensando en vamos a tener hijos porque así nos sentiremos mejor, vamos a complementar nuestras vidas, vamos a elevarnos como personas. No, los hijos son el fruto del amor que Dios ha hecho brotar en nuestros corazones. Los hijos vienen a este mundo como fruto del amor que existe entre un hombre y una mujer que decidieron compartir sus vidas juntos, y sus hijos son ese fruto. Entonces el amor que profesamos a nuestros hijos es un reflejo del amor que Dios les tiene. Solo un reflejo, porque el amor de Dios es mucho más perfecto que todo el amor que nosotros podamos mostrar. Pero es nuestra responsabilidad transmitir el amor a nuestros hijos para darles a entender, o para que puedan hacerse una idea de cuánto Dios los ama. La Biblia nos enseña que el origen de la vida es divino. La Biblia nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Y eso implica, por lo tanto, que siempre, en toda vida del ser humano, siempre va a haber algo sagrado, siempre va a haber una implicación que trasciende a la pura biología. El hombre es distinto al resto de los seres vivos. Hay diferentes clases de vida. La Biblia habla de eso. Habla de vida animal, vida terrenal, vida espiritual, y dentro de la vida terrenal habla que no es lo mismo la vida de los peces o la vida de las aves o de los mamíferos, o no es lo mismo la vida humana, no es lo mismo la vida vegetal. Entonces la Biblia nos dice que toda vida, toda forma de vida proviene de Dios, y no toda la vida es igual. Y la diferencia mayúscula, sustancial, entre todas las formas de vida es el ser humano. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, hemos sido creados con ese añadido, ese factor añadido que no tienen el resto de los seres vivos, que implica algo sagrado.
algo que nos conecta directamente con Dios. Por eso la Biblia desde el principio nos muestra la necesidad de tener un respeto absoluto hacia la vida. La palabra de Dios desde el principio siempre nos llamó la atención en cuanto a nuestra obligación de preservar la vida y, por el contrario, lo tremendamente grave que es quitar la vida. Si miramos un momentito en la Biblia, desde el principio, tú ya ves que en Génesis 4:10, por ejemplo, en Génesis 4:10, cuando Caín mató a Abel, su hermano, o sea, el primer asesinato de la historia fue en los primeros seres humanos. Fíjate, ¿no?, lo que el pecado llega a hacer y ha provocado. Desde entonces han corrido ríos de sangre en la humanidad. Cuántas muertes violentas, cuántas personas han matado a personas. Pero en esta primera muerte, mira lo que Dios le dijo a Caín. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde tierra. O sea, matar a un ser humano no es matar a una sardina, no es cortar una flor. Cuando cortas una flor estás anulando una vida vegetal. No es ni siquiera matar al pollo que vas a utilizar para comértelo. Cuando se mata a un ser humano ocurre algo. Por eso Dios utiliza esta expresión: la voz de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando se quita una vida humana, hay algo que exige justicia, y esa enseñanza queda reflejada a lo largo de toda la vida. Un poquito más adelante, en Génesis 9, versículo 6, dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí se establece un principio. El hombre juzgará sus propias cuestiones, pero cuidado, porque siempre va a haber ese círculo de venganza y de muerte. El hombre que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y el motivo que da Dios es que este tipo de asesinato, de muerte, de quitar la vida, no es así algo sin importancia, no, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La vida del hombre implica ese aspecto sagrado, santo. En Éxodo, capítulo 1, cuando Faraón mandó matar a todos los niños que naciesen, a todos los niños varones que naciesen entre los hebreos, en las mujeres hebreas, él ordenó a las parteras que cuando naciese un niño lo matasen, le quitasen la vida. Pero las parteras tuvieron temor de Dios y decidieron no matar a esos niños. Y mira, voy a leer un poco ahí en Éxodo 1, versículo 15 al 20. Dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Pero mira lo que dice ahora: y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios, esto es lo importante, esto es lo que quería resaltar, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. De alguna forma, como dice el versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. O sea, el Señor bendijo a las parteras. ¿Por qué? Porque tomaron la decisión de preservar la vida humana. En otros casos uno puede obedecer un mandamiento de Dios o puede negarse a hacer algo que contradiga algún mandamiento de Dios. Y el Señor va a bendecir igualmente, pero aquí hay como una bendición extra, como una recompensa añadida.
se exalta el hecho de que alguien se esforzó por preservar la vida, porque como hemos dicho, toda esa vida proviene de Dios y por lo tanto la vida humana es santa, es sagrada. Te puedes imaginar lo contrario, aquellos que han decidido quitar la vida a bebés antes de nacer, después de nacer, o a niños o a personas adultas. El asesinato, el crimen, el homicidio es una de las peores cosas que el ser humano puede llegar a cometer. Jesús demostró ese principio. Bueno, antes de irme al Evangelio, tú ya sabes que aquí en Éxodo mismo, capítulo 20, en el versículo 13, queda establecido el mandamiento: no matarás. Pero ahora fíjate cómo Jesús planteó esta cuestión. Mateo 5, voy a leer del versículo 21 al 24. Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor Jesús respaldó la ley. Como Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. El Señor siempre respaldó el cumplir con la ley moral, esa ley que tiene que ver con la persistencia de la vida, con todo lo santo, los principios santos de Dios. Y entonces Él les recuerda: oísteis el mandamiento no matarás, lo acabamos de leer, Éxodo 20:13. ¿Os acordáis de ese mandamiento? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cuando Jesús hizo referencia a los mandamientos de la ley, lo que hizo fue elevar el listón, el nivel, porque gran parte del pueblo, la mayoría, cuando leían la Escritura y leían los mandamientos, los interpretaban a su manera, como que, bueno, esto lo llevaban a la posición así más pragmática, pero hacían que perdiese el sentido espiritual. Y aquí lo que Jesús hace es elevar el mandamiento a cuidado, porque el matar ya es la culminación de una serie de pecados que vienen antes. Lo que está diciendo Jesús es que no tienes que llegar a eso. Hay que evitar llegar al acto de matar. ¿Dónde nace el homicidio? Lo que él dice: en el enojo, en la agresividad verbal, en esas cosas que quedan pendientes entre los hombres. Jesús va a la raíz del problema. Toda causa tiene un efecto. Si tú en un problema tratas de solucionarlo luchando contra los efectos, el efecto no se eliminará, seguirá apareciendo. ¿Por qué? Porque la causa sigue activa. Hay que ir al origen del problema, la causa. Cuando tú soluciones la causa, los efectos desaparecen. No luches contra los efectos, elimina las causas y entonces los problemas se solucionan. En el ambiente bíblico, la vida siempre aparece como lo más elevado, lo más santo. Por eso se relaciona la vida con la comunión con Dios. Tener vida es estar en comunión con Dios. Estar muerto es estar separado de Dios. Puedes tener vida en tu carne, vida biológica, física, pero puedes tener vida física y biológica, pero estar muerto espiritualmente. Y la vida biológica que tú tengas, si estás muerto espiritualmente, sí, una cosa es que el día que mueras físicamente morirás eternamente, pero el hecho de que aunque tú tengas vida física, biológica, si no tienes vida espiritual, una cosa afecta a la otra. Por eso en esta vida, en este mundo, muchas personas que aparentemente tienen una buena vida, vamos a decirlo así, en realidad las vidas
que a veces se consideran como, mira qué buena vida se pega este. Una persona rica que tiene mucho dinero, y uno piensa, bueno, este qué bien vive. Sí, porque utilizamos términos terrenales, humanos, mundanos, para referirnos a la vida, pero la vida es mucho más que eso. Cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ahí estaba hablando de una riqueza en nuestra vida que tiene que trascender a lo que humanamente se considera como una buena vida. La Biblia relaciona la vida con nuestra comunión y relación con Dios. Si tienes vida en Dios, tu vida en la tierra va a ser mucho mejor. Vas a vivir una vida mucho más rica, mucho más abundante. Un ejemplo que hemos referido algún día en estos estudios, en algunos estudios, es al hablar de Salomón. Salomón, cualquiera diría que tuvo una muy buena vida, ¿verdad que sí? Cualquiera diría, hombre, Salomón vivió una vida muy buena. ¿Por qué? Porque era muy rico, era muy famoso, era muy poderoso. Tenía los elementos que cualquiera diría en este mundo que son los que se necesitan para vivir una buena vida. Pero eso no es cierto, es una mentira. Tú vas a ver a ricos, muy ricos y muy poderosos, totalmente desdichados. Vas a ver a personas muy famosas y que viven en una absoluta soledad y tristeza. Los bienes terrenales no son un elemento para vivir una buena vida. En ningún caso, ¿eh? No te engañes, aquel que dice, no, bueno, el dinero no te da la felicidad, pero ayuda a conseguirla. No, eso es falso. O sea, tú no vas a encontrar a nadie que sea feliz por su dinero. El dinero puede causarte satisfacción en tu carne. Te puede provocar el sentir bien, pero en tu carne. Pero la felicidad, la plenitud de vida no viene del dinero. La prueba la tienes ahí, solo tienes que mirar al mundo y ver a tu alrededor que las personas que puedan llegar a ser más ricas no por eso son las más felices. A veces vas a ver mucha dicha y mucha felicidad en hogares humildes, en lugares donde la pobreza es lo que envuelve toda esa estancia, pero la persona se siente afortunada y feliz porque hay personas a las que ama y que la rodean porque tiene salud y porque tiene cosas que no es lo que este mundo da. ¿Qué dijo Salomón al final de sus días cuando escribió Eclesiastés? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y entonces él hace un llamado y nos advierte y nos avisa de que reflexionemos y pensemos. Sobre todo le dice a los jóvenes, curioso que les diga a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales ya no tengas contentamiento, y les dice todos estos detalles. Voy a leerte en Lucas, capítulo 5, versículo 32. Lucas 5:32. Perdón, 15. Ya decía yo, este versículo no me cuadra. Lucas 15:32. Dice más, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bueno, tú sabes que esto es el final de una parábola que conocemos como la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, como dice la palabra pródigo, es el hijo que decidió marcharse de la casa de su padre. Le pide al padre la herencia, dame todo lo que tengo, lo que me corresponda. El padre no estaba obligado a hacer eso porque no era lo normal, esto no se hacía nunca. Cuando el padre muriese, los hijos, y en este caso el padre tenía 2 hijos, y fue el menor el que le dijo, dame mi parte. Ni siquiera tenía el derecho a exigir eso porque el primogénito tenía el derecho. Cuando muriese el padre, el primogénito recibiría doble porción, y de toda la posesión, la doble porción es para el primogénito, el resto es para el menor. Pero en este caso el menor pide su herencia y el padre cede y se la da. Esto es una parábola y hay una enseñanza. El caso es que ese hijo cogió el dinero y, como dice el nombre pródigo, lo derrochó todo, lo malgastó todo, en fiestas, en abusos y en todo tipo de pecados de la carne. Se gastó todo el dinero rápidamente y se quedó sin nada. Entonces su vida se convirtió en algo muy mediocre.
Dice que buscó que le diesen de algún trabajo y se encontró pues en una hacienda apacentando cerdos. Pero era tan poco lo que le pagaban, que vivía en tanta miseria, que dice ahí en el versículo 16 que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Le tenía envidia a los cerdos, lo que comían los cerdos. Si tuvieses que calificar esa vida, estamos hablando de la vida, ¿eh? ¿Cómo era la vida de este? Bueno, en la enseñanza, el padre le dice al hermano mayor, tu hermano estaba perdido. Dice, era muerto. Hemos leído en el versículo 32. Tu hermano era muerto y ha revivido. Estaba perdido y ha sido hallado. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? Está enseñando la vida del hombre que está separado de Dios. Y entonces ahí está la enseñanza. Aquel que vive fuera de la casa del Padre, que está separado de Dios, está muerto. Pero cuando vuelve a la casa del Padre, o sea, cuando una persona que está en sus pecados está muerto, pero cuando toma la decisión de creer en Dios, esto es lo que aquí está ilustrado con ir a la casa del Padre, ¿qué hace el Padre? Lo recibe y lo adopta como hijo, pone en su mano el anillo y lo viste con las mejores vestiduras. Entonces estaba muerto y ahora ha revivido, ahora tiene vida. La Biblia nos habla y relaciona que la vida es estar en armonía con Dios, en comunión con Dios. Por eso la esencia del Evangelio siempre nos habla en estos términos. Si miramos en Juan capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24, Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Te das cuenta en la explicación? Fíjate, un poquito más detalladamente, fíjate. Primero, el que oye mi palabra. Todo esto no viene de mis propias deducciones. La palabra de Dios es la que tiene el poder de llevarnos a la vida. Yo oigo la palabra tiene el poder de darme la vida. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Oigo la palabra y tengo que tomar una actitud, tengo que tomar una decisión. Yo tengo que hacer algo. ¿El qué? Creer. Y cree al que me envió, entonces ¿qué ocurre? Tiene vida eterna. Quiere decir que tu vida ya no se limitará a este mundo. Tu vida no será la condenación eterna. Tu vida ahora se proyectará hacia toda la eternidad, con una vida que durará para siempre. Pero ahora fíjate en el detalle que dice, no vendrá condenación, tiene vida eterna, ahí está, salvación, condenación, pero utiliza esa expresión, ha pasado de muerte a vida. Una cosa es hablar de la vida eterna y la condenación. Todo eso aún no lo estamos experimentando, pero sí que hemos experimentado ese milagro que ya ocurrió en nuestro interior. Pasar de muerte a vida. Si tú, como dice ahí, has oído la palabra de Dios y has creído en lo que la palabra dice, o sea, en Dios, en Cristo, en el que Dios envió a su Hijo, que es Jesucristo, entonces se ha producido en ti algo que un día va a permitirte experimentar la vida eterna, pero que ahora ya tienes y ya estás disfrutando, que es vida. Y cualquiera dirá, pero yo ya tenía vida antes de escuchar la palabra y creerla. Sí, pero era una vida incompleta, vida biológica, vida mental, en el alma, pero te faltaba la esencia de lo que es la vida completa. Estar separado de Dios es muerte. El hombre natural, así se refiere la Biblia a aquel que no cree, el hombre natural, el que no ha conocido a Dios, no comprende las cosas de Dios, porque no tiene el Espíritu Santo en él. Y ese hombre vive una vida incompleta. Puede ser que parezca que es feliz. Puntualmente ocurren cosas en su vida que le traen dicha y felicidad. Y puede tener una salud física y puede disfrutar de bienes terrenales y de cosas, pero antes o después todo eso se tuerce, todo eso termina en
en enfermedades, y no digo que los cristianos no se enfermen, no estoy diciendo eso, ahora vamos a hablar un poquito más del tema, pero estamos hablando de la diferencia en estar muerto o estar vivo. Y Jesús, ¿te acuerdas cuando le dijo una vez a uno, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme? Jesús marca una diferencia entre creer en Él y no creer. El que cree en Él tiene vida, el que no cree está muerto. Y aunque uno diga, sí, pero yo tengo vida, mira, estoy vivo, estoy respirando, sí, pero está incompleta. No tienes toda la vida que podrías estar disfrutando. Juan 3:16 lo sabéis de memoria. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor quiere que vivas una vida que te proyecte en la eternidad, pero que ya empieces a disfrutar aquí en esta tierra. En Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. La esencia de esa vida se manifiesta con la propia vida de Dios dentro de ti. O sea, ahora Dios habita en tu corazón. Veríamos que ahora Pablo le dice a los corintios que no ignoréis que sois templo del Espíritu Santo. La vida de Dios ha venido a formar parte dentro de tu propia vida, ahora está dentro de ti. Imagínate, si podemos hablar de vida, tenemos que mirar a Dios. En este mismo capítulo 14 de Juan, si miras un poquito más arriba, en el versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la vida, vida completa, vida plena, vida en todos sus matices, en todas sus formas. En el mundo los hombres tienen vida, pero es una vida incompleta, limitada, falta algo. La vida tiene que disfrutarse en su plenitud, vida en Dios. Por eso podemos hablar, mira, cuando tenemos vida en Dios, cuando hablamos de la vida de Dios en nosotros, tenemos que entender que eso afecta ya no solamente a nuestra parte espiritual, sino también física. Vitalidad física, energía psíquica, vida espiritual. Eso nos habla de algo que la Biblia también nos enseña, que es cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Cuando Moisés murió, el libro de Deuteronomio, capítulo 34, nos cuenta su muerte. Alguno dirá, ¿cómo puede ser si Deuteronomio lo escribió Moisés? Bueno, es obvio que el final de Deuteronomio muy posiblemente fue escrito por Josué. No sabemos bien, pero alguien lo escribió. Pero ahí cuando Moisés muere, dice algo interesante. En el versículo 7, dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Es interesante ese detalle. ¿Qué está diciendo eso? Que la vida que Moisés tenía estaba fortalecida de una forma especial. Dice, murió con 120 años. Lo lógico es que con 120 años pues tú ya vayas casi ahí que ni te puedes mover. La pregunta sería, ¿por qué dice ahí que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor? Bueno, porque está hablando de que Moisés disfrutó de una vida plena hasta el último día de sus días. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Déjame que abramos un paréntesis aquí. Algunos dirán, sí, pero yo conozco cristianos, yo mismo lo he experimentado, o conozco hombres fieles a Dios que han sufrido enfermedad, que han llegado a la vejez y han llegado muy limitados, y sí, pero tenían vida. El apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo exterior, el hombre exterior se desgasta, pero el interior se rejuvenece. Tu vida no solamente es la parte biológica, tu vida es lo que hay dentro de ti. Por ese motivo, yo sé que a algunos de vosotros quizás os pasa. Puede haber un día o una temporada que te sientes viejo,
Puede haber días que dices, mira, no tengo ganas de vivir, de seguir luchando. O sea, te miras al espejo y tu rostro refleja cansancio, refleja vejez. Pero hay otros días que te sientes vigoroso, te sientes ahí como Moisés, que no has perdido tu vigor y que tus ojos no se oscurecieron. No quiere decir que a lo mejor tenía problemas ya para ver bien las cosas. Quiere decir de que sus ojos seguían teniendo brillo, no estaban oscurecidos. Eh, en esos días que tú tienes el ánimo, la fuerza del Señor, la vida del Señor, cuando no te dejas aplacar y hundir por los problemas de esta vida, mírate al espejo y mira tus ojos. Tus ojos reflejan quién eres y seguramente no ves vejez. Por eso a veces te encuentras con esa sensación y dices, ay, no puede ser que yo tenga todos estos años, si yo sigo siendo el de siempre. No sientes que tengas la edad que tienes. Te sientes joven, aunque dices, pero no lo soy, porque mira ya los años que tengo. Pero la persona no es tu cuerpo que se desgasta, es ese hombre interior que se rejuvenece, que se revitaliza. Por eso, al decir que la vida emana de Dios, tenemos que, ahora vamos a ir a la Escritura y vamos a hablar de cuerpo, alma y espíritu. Puede haber muchos factores por los cuales uno se sienta viejo y pierda su potencial de vigor. A veces los médicos se encuentran con pacientes, un paciente que es una persona aparentemente fuerte, robusta, y a lo mejor contrae una enfermedad, y no era una enfermedad así grave como para morirse, pero el doctor trata esa enfermedad y no avanza, no se soluciona el problema, y el doctor no se explica por qué, y buscan causas más profundas y buscan a ver dónde está el problema. Y de pronto esa persona que estaba tan vigorosa, su físico era tan potente y se va consumiendo, se va consumiendo. Y a veces un doctor se encuentra con una persona frágil, endeble, enclenque, que está ahí, que dices, este no va a durar aquí ni un telediario, una expresión castellana. Pero resulta que resiste y los tratamientos los recibe bien y el médico dice, nunca había dicho que este se iba a recuperar tan rápidamente. ¿De dónde sale eso? Bueno, somos, como estamos diciendo, cuerpo, alma y espíritu. Y al decir que si tienes la vida de Dios dentro de ti, tu vida física puede ser mucho más saludable, es porque implica lo que en el mundo se llama el poder de la mente. Nosotros no utilizamos esa expresión porque la mente en sí misma no tiene poder. O sí, vamos a hablar un poco de eso. Hay un poder de la mente, pero no como el mundo lo plantea. Es cierto que la Biblia nos enseña esa cualidad, somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. Si tú lees un texto como por ejemplo Primera de Tesalonicenses 5:23, ahí dice, y el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios quiere lo mejor para ti, pero en todas las áreas de tu vida. Cuando decimos que la vida proviene de Dios, que Dios es vida, que Él nos da vida y que Cristo vino para que tuviésemos vida, no solo eterna, sino vida en abundancia, que hemos pasado de muerte a vida. Cuando estamos diciendo todo eso, eso implica que la bendición de Dios quiere llenarte en todo lo que tú eres, espíritu, alma y cuerpo. Que la paz os santifique por completo, no solo en una parte. Dios no quiere que tú digas, sí, en mi espíritu tengo paz, pero mi mente está turbada. No, Dios no busca eso de ti. Dios busca que tu mente tenga paz y que tu espíritu tenga paz y que tu cuerpo tenga paz. O sea, Dios busca santificación completa en todo lo que tú eres. Dios busca que todo lo que tú eres, cuerpo, alma y espíritu, sea guardado irreprensible, o sea, que esté bajo su bendición hasta el día de Jesucristo, hasta que nos tengamos que ir de este mundo. Y no es el único texto que nos habla de eso.
Hay más versículos en la Biblia que nos hablan de lo que somos cuerpo, alma y espíritu. Por ejemplo, Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dobles filos, y penetra, escucha lo que dice ahí, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las condiciones y las intenciones del corazón. Notas que marca la diferencia entre lo que es alma y espíritu, pese a que son dos aspectos en nuestra vida que están tan unidos que es difícil a veces marcar dónde termina uno y empieza el otro. Pero la Biblia habla de ellos como algo diferente. Parte el alma y el espíritu, y el cuerpo está ahí, las coyunturas y los tuétanos. O sea, nuevamente en este versículo se está hablando de nuestro ser como cuerpo, alma y espíritu. Y qué interesante que aquí utiliza la palabra de Dios como algo vivo y eficaz para intervenir en todo nuestro ser, espíritu, alma, espíritu y cuerpo. La palabra de Dios tiene un efecto vivaz, de vida. La palabra de Dios es viva y eficaz para intervenir ¿dónde? En tu alma, en tu espíritu y en tu cuerpo. Cuando digo que nuestra mente, si hablamos de mente, ahora después vamos a intentar explicar un poquito más cómo la Biblia nos enseña qué es el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero vamos a ya plantear una diferencia. El espíritu es aquello que nos conecta con Dios, aquello que nos ayuda a andar en la voluntad de Dios, a entender las cosas de Dios, a poder comprender la palabra. El espíritu es lo que nos eleva a esa esfera por encima de simplemente la vida animal. Los animales tienen alma, pero no tienen espíritu. Por eso, un ser humano siempre es diferente de un animal. El animal tiene personalidad en su alma, nosotros tenemos personalidad en nuestra alma. Por eso relacionamos el alma con los pensamientos, con la mente. Y qué importante es lo que tú piensas, porque lo que tú piensas es lo que tú eres. Por ejemplo, hay una cosa que se llama enfermedad psicosomática. ¿Qué es una enfermedad psicosomática? Bueno, dicho simplemente sería una enfermedad que tu mente ha provocado. ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas? Pues mira, las enfermedades psicosomáticas, esto es una realidad que ciertas dolencias, que consideramos a veces de lo más comunes, son causadas por nuestra propia mente. Y eso es a lo que se denomina enfermedades psicosomáticas. Y es que según ciertos estudios, nuevamente ahora estoy haciendo uso de lo que dice la medicina, la ciencia médica, bueno, según ciertos estudios, esto ya no es una opinión personal, una de cada 3 personas que van al médico es por cuestiones psicosomáticas, sean dolores, algún tipo de dolor, sea algún tipo de afectación, sea alguna enfermedad que se ha generado por una causa de la mente. O sea, esto es una estadística médica, no es nuestra opinión. O sea, una de cada 3 personas que van al médico van por alguna causa que tiene que ver con lo psicosomático. O sea, tiene que ver con algo que la propia persona se ha provocado a sí mismo. Y esto a nivel mundial se sabe que afecta a más del 2% de la población mundial, sin importar el género, seas hombre, seas mujer, más del 2% de la humanidad sufren enfermedades provocadas por su propia mente, enfermedades psicosomáticas. Detrás de todo esto hay procesos complejos, complicados, depresión, ansiedad, estrés, muchas de estas enfermedades reconocidas, sobre todo que abundan mucho más en nuestros tiempos, siempre ha habido, pero más en este tiempo, depresión, ansiedad, estrés, muchas de estas enfermedades derivan en síntomas físicos. ¿Por qué? Por un desequilibrio entre el cuerpo y la mente. Ese desequilibrio provoca la disminución de las defensas de tu cuerpo, te hace más vulnerable ante los agentes externos,
Según un doctor que se llama González Ramírez y Hernández, él dijo que estas enfermedades psicosomáticas, estas enfermedades son las manifestaciones, cito su frase textual, son las manifestaciones físicas del dolor mental. ¿Qué causan las enfermedades psicosomáticas? Mira, cuando tú ríes o lloras, eso tiene un efecto en tu vida física. Cuando tú te enfadas, cuando tú sufres de tristeza, una profunda tristeza, cuando tú estás súper alegre y te sientes feliz, todas esas emociones que ocurren en tu alma, en tu mente, bueno, todo eso tiene una repercusión en tu cuerpo físico. ¿No has experimentado, por ejemplo, que te han dado una malísima noticia, algo que no te esperabas, e instantáneamente a lo mejor has sentido que se te revolvía el estómago? Sentías náuseas, ganas de vomitar, algunas veces hasta uno vomita. O sea, por una noticia que te dieron. O sea, eso no tendría que afectar a tu cuerpo, es una información que llega a tu mente, que te hace sentir emoción, pero inmediatamente eso tiene un efecto sobre tu cuerpo. ¿Qué estás experimentando? Un síntoma psicosomático. O sea, estás experimentando algo que tiene que ver con tu alma, pero que de pronto está afectando a tu cuerpo, al cuerpo. Entonces hay muchos factores en nuestro entorno, sean familiares, socioculturales, emocionales, cognitivos, que interactúan entre sí y que contribuyen a la aparición de esos problemas físicos que se demuestran en síntomas físicos, enfermedades y cosas así. Entonces, esas enfermedades que, bueno, pueden ser fuertes dolores de cabeza, o sea, episodios de jaquecas, problemas respiratorios, del corazón, problemas que generen enfermedades gastrointestinales. Hay un montón de cosas que pueden aparecer por este motivo. Se pueden enumerar las enfermedades psicosomáticas, aparte de las que ya decimos que van directamente relacionadas con el alma, como la depresión y todo esto, pero por ejemplo se sabe que una depresión genera un montón de problemas físicos, como problemas digestivos, inmunidad baja, dolor de cabeza, problemas para conciliar el sueño, esa tensión que sientes en la nuca y que te da unos dolores cervicales tremendos. Puedes ganar o perder peso por culpa de una depresión. Mira, según la ciencia médica, hay personas que se resfrían muy frecuentemente y en muchos casos doctores llegan a la conclusión de que el hecho de que te resfrías tanto está provocado por tu mente. O sea, el resfriado está llevándote a que problemas psicológicos, de estrés, de depresión, te están propiciando parecer un resfriado porque tus defensas decaen, porque no estás inmunizado ante eso. Lo mismo hablaríamos del estrés, o sea, hay enfermedades, la ansiedad, las migrañas, alergias nerviosas, hay una enfermedad que habla de alergia nerviosa, el insomnio. Hay episodios de diarreas que están provocados por causas psicosomáticas, sinusitis, en fin, hay una larga lista de enfermedades que nos hablan de esa causa, ¿no? De que no es bien algo, está provocado por tu alma. Estoy ya en los últimos 2-3 minutos, se me va a hacer el tiempo corto para todo lo que os quería explicar, pero conectaremos el próximo domingo con todo esto. Pero déjame que te explique un poquito, según la Biblia, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el soma, por eso hablamos de enfermedades psicosomáticas. El soma es el cuerpo. Este es un término griego, soma significa cuerpo. Para referirse a todas esas áreas de tu cuerpo físico, tu cuerpo biológico, el cuerpo humano. Se refiere a la persona física, lo que tú ves al mirarte en el espejo. Es la imagen de quiénes somos. Así te ven los demás ven tu cuerpo. En nuestro cuerpo, dentro de este cuerpo, está el alma y está el espíritu.
Cuando se produce la muerte es porque hay una separación entre el soma y el espíritu y la psique. El alma es la psique. Por medio del cuerpo nosotros somos conscientes del mundo que nos rodea. Los sentidos del cuerpo, que son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, nos conectan con el mundo que nos rodea. Podemos palpar, ver, oír, gustar, oler. Pero a Dios, si te das cuenta, no se le puede percibir por medio de esos sentidos, sino por medio de la fe y la adoración. Entonces, si solo fuese físico, no podríamos conocer a Dios ni conectar con Dios. Por eso tenemos que hablar de las otras partes. El hombre sin Dios necesita imágenes para relacionarnos con Él. La Biblia es una forma que nos da a conocer a Dios. Cuando la Biblia dice a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo le ha dado a conocer. Dios se ha manifestado de forma física. Ahora nosotros tenemos una referencia, aunque no hayamos visto a Jesucristo en persona. Cuando hablamos de Jesús, para nosotros toma forma en nuestra mente, forma humana. Hablaremos más de todo esto. Hablaremos del alimento del cuerpo, hablaremos de la salvación, hablaremos de todas esas cosas. ¿De acuerdo? Ahora solamente te estoy apuntando un poquito. El alma. ¿Qué es el alma? La palabra griega para alma es psique. La mente, el alma. Por eso relacionamos la mente con el alma. Y por eso la Biblia nos habla de los sentidos del alma. Habla de los sentidos del alma como podría ser la imaginación, la memoria, la razón, la conciencia, los afectos, cosas así. Todo eso, ya te digo, lo vamos a dejar para el próximo domingo y detalladamente vamos a profundizar más en todas estas cosas. Pero déjame solamente que te apunte la tercera parte que hemos dicho, el espíritu. El término griego para espíritu es pneuma, que significa aliento o soplo, y viene de cuando Dios hizo al hombre del barro de la tierra y sopló en él aliento de vida. Dios hizo al hombre, el hombre podía tener vida sin espíritu, como la tiene otro animal, un perro, un gato, una gallina. Todos esos animales tienen alma, tienen vida, pero el hombre tiene algo más que la vida. Él tiene espíritu. Entonces, el espíritu nos lleva a un plano totalmente distinto, es lo que nos conecta con Dios. Creo que el estudio del próximo domingo será muy interesante porque vamos a entrar de lleno a este plano y vamos a ver esto, de cómo nuestra vida completa, si hay una buena salud en nuestra mente y en nuestro espíritu, eso genera en una buena salud en nuestro cuerpo físico. Hablaremos más de todo eso. Pero tengo que terminar, queridos hermanos. Por amor a vosotros y al reloj, yo me tiraría aquí otra hora hablando, pero vamos a respetar los términos. Así que me despido. Si Dios quiere, mañana lunes comenzamos semana. Ya será día 18 de septiembre. Pues a las 9 de la noche vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Os parece? Que el Señor os bendiga. Gracias por vuestras oraciones. Os amo. También estáis en mis oraciones. Hasta mañana, si Dios quiere.